quiero que busquen, los que no pueden escuchar y oír, en el Evangelio según San Marcos capítulo 7. Yo quiero continuar con este tema que estamos hablando, un tema muy confrontativo y confrontativo en el sentido de que nos reta. Es un tema que produce un reto en nosotros, porque el Señor comenzó este año hablándonos a nosotros de transición. Y a veces mucha gente piensa que transición es algo fácil. Transición no es nada de fácil, no tiene nada de fácil, porque hay que tomar ciertos riesgos, hay que tener valentía para transicionar. Porque nosotros le podemos hablar de transición a la gente y la gente quedarse en el mismo lugar siempre dando la vuelta y repitiendo los mismos patrones, las mismas enseñanzas, las mismas cosas. Porque una cosa es hablar de transición y otra cosa es estar dispuesto a transicionar. Y para estar dispuesto a transicionar hay que dejar muchas cosas atrás que aparentemente son buenas, nos sirvieron por un tiempo, especialmente en los ministerios, uno como líder, en las iglesias, aquellos que me están mirando y viendo. Hay muchas cosas que venimos haciendo, que son patrones de repeticiones, que lo que están produciendo es cansancio, estrés, están produciendo en nuestras vidas muchas veces ese estancamiento, ese desespero, esa ansiedad. Y todo esto es producto de que nosotros no hemos sabido hacer las transiciones a su debido tiempo. Nosotros hemos escrito un manual, hemos escrito un libro este año, se titula Transición, la manifestación de una iglesia madura. Allí nosotros implementamos algunos principios y verdades bíblicas y con un entendimiento mucho mayor de cómo hacer transiciones en los ministerios, en la vida nuestra, para que sean transiciones efectivas y eficaces para la vida de una iglesia, para la vida de un ministerio y para la vida de un liderazgo. Hablar de transiciones es un riesgo porque confronta al espíritu religioso. Toda transición, todo cambio siempre confrontará lo tradicional. Confronta. Y el líder o la persona, tú como ministro, como esposo, esposa, no importa dónde tú estés ministrando, en cualquier área, si eres un ministro, si Dios te ha llamado al ministerio, usted tiene que reconocer que la transición va a confrontar no solamente a la persona que tú le estás ministrando, sino te va a confrontar a ti mismo. Y vas a tener que tomar algunas decisiones que para ti mismo no van a ser fáciles. Tiene que romper una manera de pensar, un rompimiento dentro de ti. Y hay dos cosas que yo siempre aconsejo, hay 4 cosas y hay muchas más. Para hacer transiciones tenemos que tener un espíritu de oración. Porque la oración nos ayuda y nos da el panorama para nosotros poder conectarnos con aquel que quiere transicionarnos y que nos está empujando a transicionar. La oración nos abre el panorama, nos hace ser más fáciles a recibir lo de Dios. Lo segundo es la fe. La fe nos ayuda a activar lo que ya está, lo que es nuestro. Acuérdense, la fe es para ahora y la fe lo que hace es activar aquellas cosas que ya son nuestras en las transiciones. Esas 2 cosas son muy importantes. La tercera cosa que enseñamos es que en las transiciones tiene que haber un espíritu de obediencia. Y esta obediencia no es de nuestras fuerzas, no sale de nosotros. Es la obediencia de Cristo en vosotros. Por eso en las transiciones tú no puedes obligar a nadie a transicionar si éste no ha sido impartido, tocado, formado por Cristo en su vida. Si éste no tiene el Espíritu Santo morando en él, que lo convenza a hacer esos cambios y esas transiciones. La transición tiene que ser por obediencia, pero no obligatoria. Y aunque la persona se oponga a la transición,
Él está abierto para transicionar porque va a venir como quiera. Aunque Él quiera y no quiera, la transición va a venir. Un ejemplo que siempre yo pongo es, ¿por qué usted cree que usted se maquilla, se limpia la cara? ¿Por qué usted se peina? ¿Por qué usted luce bien? Porque usted sabe que se está desgastando. ¿Quiere usted desgastarse? ¿Quiere usted envejecer? ¿Verdad que muchos de ustedes no quieren envejecer? Muchos de ustedes no quieren ni cumplir años. Muchos de ustedes le preguntan los años y ustedes dicen, no se atreven a decirlo. ¿Por qué? Porque no quieren que otros lo sepan, no quieren avanzar en esa transición de la etapa de la vida, que es hacia la ancianidad, hacia la vejez, a ser mayor. No quieren. Y por eso es que usted se hace tantas cosas. O sea que, aunque usted se oponga a la transición o no se oponga, como quiera, va a haber transición. Ahora bien, en lo que conlleva al ministerio, en lo que conlleva a iglesia, en lo que conlleva a grandes cosas en Dios, las transiciones no se obligan. No se le puede decir a gente que no ha nacido de nuevo que transicionen. No se le pueden decir a gente que tienen una mentalidad religiosa o una mentalidad opuesta a lo que Dios está trayendo, que transicionen, porque esto será como, como provocar un aborto. Provocar un aborto. ¿Sabe lo que es provocar un aborto? Es sacar la criatura antes de tiempo. Diga conmigo, sacar la criatura antes de tiempo. Antes de tiempo. Matar a alguien que tiene vida y sacarlo a la vida antes de tiempo. Abortar. Podemos abortar la visión, podemos abortar a la gente, podemos abortar el entusiasmo de la gente, el ánimo que tiene la gente, por el simple hecho de cometer el error de imponer la obediencia. La obediencia no se impone. Esto es una obra del Espíritu Santo. Esto es una obra de Cristo. Nosotros operamos en la obediencia de Cristo, no la nuestra, porque ya la nuestra fue probada y fracasó. Ya la nuestra ha sido probada muchas veces y ha fracasado. Pero hay que tener la revelación y el entendimiento de que ahora nosotros operamos en la obediencia de Cristo. Esa obediencia es la que ha sido impartida en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, y Él nos enseña todas las cosas y nos ayuda a obedecer aquellas cosas que humanamente nosotros no podíamos obedecer. Por lo tanto, esa es la tercera cosa, la obediencia. Y la cuarta cosa es tener la valentía para transicionar. Usted puede orar, usted puede tener la fe, usted puede ser obediente, pero en el momento de transición, ser un miedoso. Tener miedo. Miedo a las transiciones. Y eso en Puerto Rico le dicen, te paniquea. O sea, te hace inmóvil. Inmóvil. El miedo te paraliza para las transiciones. ¿Por qué? Como dije ahora, las transiciones es un reto. Es un reto, no es una emoción, no es algo, wow, vamos a transicionar, y que si el tiempo de la transición. No, espera un momentito. Transición es un reto a la vida religiosa, a la vida espiritual, porque hay que abandonar ciertas cosas y poner ciertas cosas en la mesa para que todo salga bien en las transiciones. Nadie se pierda, nadie tenga un roach, ¿sabe? Como un roce, nadie tenga un pleito. Cambios, transiciones. Amén. Por lo tanto, yo quiero leer Marcos capítulo 7. Usé eso como introducción para que usted tenga un panorama de qué es lo que nosotros estamos hablando todo este año. Y venimos hablando a través de la radio, los mensajes de cada uno de mis hermanos ministros de la transición. Hay que saber transicionar. Y yo creo que llegó el momento de hacer la transición. Hemos enseñado que si usted le llegó el momento de hacer la transición y no la hizo, usted estará repitiendo otra vez lo mismo un año más. Las mismas canciones, los mismos mensajes, las mismas reuniones, los mismos cultos, las mismas cosas. Como ministro, lo que sea, lo que tú eres, que Dios te haya llamado en el ministerio, eso es lo que queremos impedir. Queremos que haya un avance, queremos que haya un crecimiento, queremos que haya una amplitud poderoso de parte de Dios y nosotros estar dispuestos a ese reto. Diga conmigo, transiciones traen retos. Y lo vamos a ver ahora,
Marcos capítulo 7, el verso 1 hasta el 23. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, fariseos y escribas, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Oiga eso. Aquí hay un estorbo para las transiciones y es la condenación. Personas que condenan, que te señalan lo malo que tú estás haciendo. Sigamos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, escribe esa palabra que es muy importante. La palabra tradición es la repetición de un patrón, sea este religioso, político, cultural, etcétera. Es hacer lo mismo sin llegar a ningún lado. Tradiciones. Las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era la tradición de los ancianos. Y volviendo de la plaza, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Diga conmigo, otras muchas cosas. Eso es un estorbo, las transiciones. Esas muchas cosas que nosotros creemos que son buenas, esas muchas otras cosas son las que nos impiden a nosotros transicionar. Como lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, a los fariseos y los escribas. Le preguntan los fariseos y los escribas, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, oye esto, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Usted ve? Hay mucha gente que te va a confrontar con sus tradiciones, porque como ellos son tradicionalistas, ellos se aferran a cosas tradicionales, no bíblicas, sino inventadas por los hombres o malinterpretadas bíblicamente. Ellos se aferran de eso y el problema está que las quieren aplicar a otros para que otros las vivan también. Esto es un estorbo y le hace daño a la transición. Le hace daño al ministerio. Dice, respondiendo Jesús le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honran, cantan muy bonito, hablan muy bonito, predican muy bonito, pero su corazón está lejos de mí por sus tradiciones. Diga conmigo, las tradiciones religiosas estorban la transición de una iglesia, estorban la transición de un ministerio, estorban la transición del cuerpo de Cristo. Verso 7. Pues en vano me honran, enseñando como enseñanza, como doctrina. Doctrina significa enseñanza. Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, acuérdate que los escribas eran los que escribían la ley, pero ellos escribían solamente la letra, ignorando el espíritu de la letra. Y Dios llama a esto, Jesús le llamó a esto, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, que ese es el que está detrás de la letra, os aferráis a la tradición de los hombres. Vuelve la palabra tradición otra vez. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y quítate y ponte y no haga esto, no haga lo otro. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a esta. Jesús les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oye. Invalidan la palabra de Dios,
el Espíritu de Dios que está detrás de la letra, que es el Espíritu que produce libertad, no la letra, invalidan eso por vuestras tradiciones. Ay, papá. Porque Moisés dijo, Moisés es representante de la ley, honra a tu padre y a tu madre. Oye, esa es la verdad. Ese es el principio inquebrantable. Ese es el espíritu de la letra. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Eso es lo que dice, eso es lo que interpretaba la ley. ¿Ok? Pero vosotros decís, mira lo que decían ellos, ignorando ese principio. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, o todo aquello con que pudiera ayudarte. Basta con ayudar a papi y a mami y olvídate de la honra. Olvídate de honrar a los líderes, olvídate de todo eso. No. Nosotros basta con decirle a una persona, qué bien, qué bien, fulano, pero desobedeciendo por vuestras tradiciones. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Vuelve la palabra ahí, tradición, que habéis transmitido. Oye esto, oigan esto, mira esta palabra. Las tradiciones se transmiten a las generaciones que vienen. Si nosotros no tomamos la decisión de transicionar de lo tradicional a la verdad que Dios nos está revelando en el presente, nosotros vamos a tener una generación tradicionalista luego. Y esta va a repetir los mismos patrones que nosotros hemos repetido por 20, 30, 40, 50 años. ¿Usted ve? Dice, con vuestra tradición que habéis transmitido. Eso se transmite, esos espíritus religiosos que impiden transicionar. Por eso es que las transiciones no son, vuelvo y lo repito la palabra, no son instantáneas, no son fáciles. Los cambios son instantáneos. O sea, yo cojo un vaso y lo muevo de un lugar a otro. ¡Pam! Eso no fue una transición, eso fue un cambio. Porque la transición es lenta. Las transiciones son lentas. Son procesos de transiciones. Son lentas. Poco a poco. No se obliga a la gente a transicionar. Porque esto depende todo del Espíritu de Dios y depende de la disponibilidad y la disposición que haya nuestra de romper tradiciones religiosas y cosas que nos van a impedir transicionar eficazmente y que todo el cuerpo de Cristo pueda transicionar con libertad. Esto tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Porque las tradiciones han venido transmitiéndose de generación en generación. Eso no es fácil. Yo no sé si a ti se te ha sido fácil. A mí como ministro de Dios, y soy un predicador de la gracia, del reino, del nuevo pacto, soy un predicador de la palabra de Dios, me gusta enseñarla, me gusta estudiarla. Y en estos años que he llevado ministrando, me he tenido que confrontar a mí mismo con tradiciones que he tenido. Cosas que vengo trayendo desde mi niñez. Yo me crié en el evangelio. Nací en un hospital, pero me llevaron a la iglesia y ahí crecí en las tradiciones. Y yo le doy gracias a Dios porque me enseñaron a hablar con Dios, me enseñaron lo que era la Biblia, la escuela bíblica, me enseñaron a congregarme, me enseñaron a hacer misiones, me enseñaron a visitar los enfermos. Todo eso es bíblico, todo eso es bueno, pero la motivación era incorrecta. ¿Por qué? Porque yo hacía todo eso para agradar a Dios. Ay, mi madre. Todo eso era bueno. Congregarse es bueno. Ofrendar es bueno. Porque son cosas bíblicas. Lo dice la palabra de Dios. Pero todo eso yo lo hacía para que Dios se sintiera contento conmigo. Yo iba a la iglesia para que Dios se sintiera contento conmigo. Yo ofrendaba, yo diezmaba para que Dios se sintiera contento conmigo. Yo amaba a mi mamá y amaba a mi papá para que Dios se sintiera contento conmigo. Yo venía a la congregación, amaba a los líderes
y hacía muchas cosas para que Dios se sintiera contento conmigo. Ese es el problema. La tradición me había enseñado de esa manera hasta que llegó Cristo a mi vida. Cuando Cristo llegó a mi vida, como dice el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. No me rebelé. Al principio tuve problemas de dejar tradiciones. Me tuve que confrontar yo mismo. Tuve que aceptar la verdad de Dios. Que todo lo que decía Dios de mí en Cristo también lo era yo. Tuve que aceptar que yo era bendecido no porque daba, sino que yo daba porque soy bendecido. Ay, Dios mío. Aleluya. Tuve que aceptar que Dios no me amaba porque yo iba a la congregación. Yo me congregaba o me congrego porque Dios me ama. Tuve que aceptar que no era yo que amaba a Dios. Era Dios que me amaba a mí y me ama a mí primero. Tuve que aceptar todas esas cosas. Y todo eso fue rompiendo la tradición en mi vida. Tradición. Y eso era como cuando ustedes han visto, como cuando le dan a un edificio para romperlo y destruirlo y acabarlo, que se cae desde arriba, completo así. Así mismo, el Espíritu Santo, en la persona de Cristo, comenzó a revelarse a mi vida y yo comencé a entender lo que es la gracia, el reino, el nuevo pacto, los beneficios y todas estas cosas que nosotros estamos enseñando. Por eso es que tenemos que transicionar de la tradición a la verdad de Dios. De lo tradicional, de solo cumplir con algo que me obligan a hacer, a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Dios. Amén. El verso 14 dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos. Jesús le dice, óigame todos y entiendan. Aquí es que está el problema. El problema es que hay mucha gente que está oyendo, pero no entienden. No entienden lo que es transicional. Ellos creen que es pasar de un lugar a otro y se acabó. Ok, ya estamos. Eso es, ya. Pero siguen haciendo el mismo patrón que hacían antes. Tienen la misma ira, el mismo enojo, tienen la misma amargura, tienen el mismo resentimiento, tienen las mismas cosas bíblicas que tú dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? O es que estamos transicionando, o nos están llevando para el frente o nos están llevando para atrás. O vamos para el frente o es que vamos para atrás. Y a veces estamos al frente y de momento nos tiran para atrás. Y de momento estamos atrás y nos empujan para el frente y parecemos como un columpio. Tú vas y tú vienes, tú vas y tú vienes. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso hay algo que se llama temor. Hay algo que se llama miedo. Y miedo a los riesgos, miedo a lo nuevo, miedo a tomar de verdad lo que Dios está trayendo. En el nombre del Señor. Y por eso es que yo declaro que esta palabra de transición que se ha desatado sobre esta casa, se te revela tu espíritu en el nombre del Señor y se rompe todo dogma, cosas que vienes haciendo, de lo mismo, lo tradicional, se rompe en el nombre de Jesús por el poder de la gracia de Dios, por el poder de la misma palabra de Dios. Mira lo que Jesús le dice, óigame todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que entra, lo que sale. Lo que sale. Si alguno tiene oídos para oír, oiga esto. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ahora se la va a interpretar lo que Jesús le quiso decir a los escribas, a los ancianos, a los judíos y a los fariseos. Se la va a interpretar la parábola. Y le dice, también vosotros estáis así sin entendimiento. Apunte esto. Para transicionar hay que entender. Y toda falta de entendimiento es un impedimento a las transiciones efectivas. Si usted como ministro, como líder, como dueño de una fábrica, dueño de lo que sea, Dios te ha puesto en el ministerio a administrar, y usted quiere transicionar, y usted no entiende, pero también tiene un liderazgo que no entiende, esto es un estorbo.
porque no entienden. Entonces hay que sentarse a interpretar lo que queremos decir. Toda falta de entendimiento a la verdad de Dios, toda falta de entendimiento a los principios de Dios en este tiempo de transición, si usted no la entiende, usted estará estancado. Hay que entenderla. No entendéis, le dice el Señor. No entienden que todo lo de fuera que está en el hombre no le puede contaminar. Todo lo de afuera que está en el hombre no lo puede contaminar. La tradición que decía que eso me contamina. Pero el Señor, que es la gracia, que es el nuevo pacto, que es la gracia manifestada, la verdad, el espíritu de la letra, que era Jesús que estaba ahí hablando, dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón. Oye, cuando tú te comes una chuleta frita, oigan esto, yo no sé si usted tiene hambre, pero perdóneme. Cuando usted se come una chuleta frita con un arrocito blanco y una habichuelita, eso no entra al corazón. ¿Sabe dónde entra eso? Al estómago. Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Y ustedes no entienden que todo lo de afuera entra en el hombre y no le puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esa comida que tú te comes, que la gente te critica por lo que tú comes, por lo que tú haces, y todo eso, eso no tiene valor. Eso entra, Jesús le decía, eso entra al estómago, al vientre, y a las 2 horas hay que botarlo a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Oye, ¿por qué? Porque para la tradición religiosa, para los judíos, los escribas y los ancianos, había ciertas comidas que eran inmundas. Pero cuando llegó el Señor y Dios estableció esta verdad, todo aquello que era inmunda por tradición, que la ley lo decía, el Señor lo limpió. Por eso es que le dice a Pedro, cuando se le revela en la azotea, que Dios tiene un plan y un propósito, llenando a Cornelio allá en su casa con el Espíritu Santo. Jesús se le tuvo que revelar a Pedro en la azotea, donde él estaba orando, bajarle un lienzo y revelarle este principio y decirle, come. Y Pedro le dice a Jesús, oiga, Pedro le dice al que limpia, al que santifica, al que purifica, al que salva, eso es inmundo. Eso es inmundo. ¿Cuántas veces nosotros en las transiciones, por vuestras tradiciones, nos hemos detenido y no hemos avanzado en las transiciones? ¿Por qué? Porque creemos que lo que Dios nos está dando no es de Dios. Ay. Dios mismo diciéndolo, es tiempo de transicionar, deja esos hábitos, deja esa religiosidad, deja esa mentalidad escasa, deja todo eso y por vuestras tradiciones religiosas nos hemos impedido transicionar nosotros y a otros. Porque pensamos que no es de Dios. Y es Dios que está manifestándose. Y es Dios que está hablando. Y es Dios que está profetizando. Y es Dios que está sacando a la gente a las naciones. Y es Dios que se está moviendo. Y es Dios que está diciendo vete. Y es Dios que está hablando. Pero por vuestras tradiciones religiosas, pensamientos y cosas que traemos de nuestros años de cristianismo, le hemos impedido a otros avanzar en las transiciones, porque creemos que las transiciones son a nuestra manera. No, toda transición en el ámbito del reino de Dios, en lo que conlleva al cuerpo de Cristo, está fundamentada en la palabra de Dios. Mira el problema que tenían estos discípulos. Jesús le tuvo que explicar esta parábola y le está diciendo todo, miren, no le hagan caso a esta gente. Esta gente son tradicionalistas, son religiosos. Es la oposición número 1 que yo tengo aquí en la tierra, le dice Jesús. Y ustedes parece que cayeron en la misma trampa porque no entienden. Ustedes no saben que comerse una buena comida no va al corazón sino al vientre y a las 2 o 3 horas eso va a la letrina. No, eso es lo que yo le estoy diciendo.
Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Y el Señor le dice a Pedro, mata y come, y Pedro se opuso a la revelación celestial. Diga conmigo esto, no me voy a oponer a la revelación celestial. Diga conmigo otra vez, no voy a ser rebelde a lo que Dios me está revelando en este tiempo. No voy a ser rebelde. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. No fue. Él comenzó a predicar, primeramente, y predicó a los judíos, predicó a los de Judea, predicó a todo, porque él está testificando al rey Agripo cuando él estaba preso. Y por causa de eso es que está allá. Y él le testifica al gobierno de esa época, al rey Agripo, y le dice, le voy a dar un testimonio. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Inmediatamente que Cristo se me reveló, yo comencé a hablar de la gracia. Comencé a hablar del nuevo pacto. Comencé a hablar de la justificación por la fe. Comencé a hablar de que ya no hay que guardar la ley para ser salvo, sino que somos salvos por medio de Jesucristo por la fe en Él. Comencé a hablar de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Comencé a hablar que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Comencé a hablar que ya vuestros pecados han sido perdonados y lavado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fui rebelde a la visión celestial. Aleluya, no fui rebelde. Comencé a hablarle del evangelio a mi tierra, a mi gente, al vecino. Pedro se opuso allí en la azotea a la visión celestial. Se rebeló. No, yo no voy a comer cosa inmunda. No, yo no voy a aceptar eso en las transiciones. No, eso de transicional y de dejar esto y de dejar lo viejo para llegar a lo nuevo y dejar esa... No, yo no voy. ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Pedrito, amado, te quiero mucho, pero tengo un problema contigo y es que tú tienes mucha tradición. No llames inmundo a lo que yo ya limpié. No llames inmundo a lo que ya yo limpié. Aleluya, mata y come. Jesús se refería con esto tiene mucho significado y uno de ellos es que los judíos y los gentiles no compartían mucho y Cornelio era allá, estaba en la casa recibiendo porque él no era judío, era un gentil y estaba recibiendo lo que Pedro pensaba que era para ellos solo, el Espíritu Santo. Y Pedro no entendía que el Espíritu Santo, Joel dijo que en los últimos días sería derramado sobre toda carne, diga conmigo, sobre toda carne. Esto es carne judía, griega, romana, puertorriqueña, dominicana, ecuatoriana, salvadoreña, sobre todo. Pedro no entendía eso. Pedro entendió que la promesa solamente era para los judíos. No, y eso lo limitaba. Mira, no hay cosa que impida transiciones efectivas y transiciones eficaces que la tradición. Vengo en el nombre de Jesús a romper toda tradición religiosa sobre tu vida. Si tú estás ahí, ponte la mano en tu mente y diga, Señor, dame una mentalidad nueva. Dame una mentalidad fresca, que se caiga lo tradicional en mi vida, que se caiga todo espíritu religioso, todo espíritu que se opone a la verdad de Cristo, todo lo que se opone a que yo transicione en este año, todo lo que se opone a que la gloria y la manifestación de Cristo en la transición se manifieste en mi vida. Diga conmigo lo que yo le he enseñado y he enseñado por mucho tiempo. Todo lo que no es Cristo en nosotros tiene que salir de nuestras vidas, tiene que morir. Tiene que morir todo lo que no es Cristo. Esto es lo que nos impide transicionar. Nos impide transicionar. Nos impide por vuestras tradiciones, nuestras culturas religiosas, nuestros pensamientos religiosos, no bíblicos. Es la mala interpretación del texto. Es la mala interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, que se vuelve algo tradicional. Y lo volvemos repitiendo por generaciones. Y tú le hablas a la gente de transición y le hablas de cambio y le hablas de ir más allá y le hablas de abandonar una vida religiosa, a meterse a una vida de la libertad del espíritu que eche en mano de la vida eterna. Y hay oposición. El verso 20 dice, pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre. O sea, lo que tú te comes, el arroz con habichuela, moderadamente, oiga bien esto, que tampoco estoy malinterpretando, te dice, jáltate de todo y que te haga daño. No.
Usted come moderadamente, un pancito, un desayuno, algo moderado, moderadamente. Eso no te hace daño al corazón. Eso no entra allí. Eso va directamente al vientre y sale. Y Jesús le dice a los discípulos, mira, le voy a decir lo que sí hace daño al corazón. Yo sí le voy a decir lo que hace daño. Lo que hace daño al corazón es, y a la gente, es lo que sale del hombre. Porque lo que sale del hombre no es del vientre, es del corazón. Lo que entra en el hombre no entra al corazón, sino al vientre. Lo que sale del hombre no sale del vientre, sale del corazón. Y lo que sale del corazón, eso sí hace daño. Eso sí hace daño. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. Eso sí le hace daño. Eso sí contamina al hombre. Verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, y cuando habla de hombres aquí se refiere a la humanidad entera, a la humanidad entera, y le voy a decir un misterio que ya ha sido revelado. La palabra de Dios solamente reconoce a dos hombres, a Adán y a Cristo. La palabra de Dios reconoce a dos generaciones, a los que están en Adán y a los que están en Cristo. Nada más. A los que están en Adán y a los que están en Cristo. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de hombres, aquí en este texto, está hablando de la humanidad, de los que están en Adán. De los que venimos de Adán, de los que tenemos una naturaleza caída, contaminada, pecadora, que nos creemos la última pesicola del desierto, que nos creemos los cheches de la película, que no fallamos, que somos ministros incorruptibles, ¿sabes? Que no nos podemos contaminar, que nos creemos que no pecamos, que no fallamos, que no hablamos mal, que no murmuramos, que no chismoseamos, que nos creemos que somos unos santuriones. Óyeme bien, ese espíritu se tiene que quebrantar en el nombre de Jesús, porque es un espíritu religioso orgulloso. Y tenemos que permitirle al Señor, por su gracia, que siga formando nuestras vidas a su imagen. A su imagen. Cada vez que tú quieras enorgullecerte por algo que sabes, mira la cruz. Y humíllate. Y baja la cabeza. Y pide perdón. Y sigue caminando. Porque una de las cosas que te ayuda a transicionar es el espíritu de humildad y la mansedumbre. Humildad y mansedumbre son dos principios que te ayudan en las transiciones. Porque en las transiciones el corazón humano se enorgullece. No, que yo tengo lo último, los muñequitos. No, que yo sé más que tú. Y comienzas a competir con los demás y a compararte con los demás. ¿Y tú sabes lo que te dice el Señor? Sé humilde, mijo. Mija, sé humilde. Sé manso. Bájate un poquito. Sé como un niño. Eso hace que las transiciones sean un poquito más fáciles. El verso 21 del capítulo 7 de Marcos que estamos aquí estudiando dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué sale del corazón del hombre? ¿De dónde es que salen? ¿Del vientre? No, del vientre no salen. Salen del corazón. Los pensamientos malos. Esto te impide a transicionar. Pensamientos equivocados. Pensamientos erróneos te impiden transicionar. ¿Qué más te impide transicionar? Los adulterios. ¿De dónde es que sale el adulterio? ¿Del vientre o del corazón? Del corazón. Allí es que tú adulteras. ¿Por qué? Porque los fariseos, como los escribas, decía, y la ley de Moisés dice, no adulterarás. Eso es uno de los mandamientos. No adulterarás. Ok. Pero en el nuevo pacto, o sea, cuando Jesús llega, que Jesús es el nuevo pacto, Jesús es la gracia y Jesús es el reino. Cuando Jesús llega, en la bienaventuranza, allí le dice, mira, te voy a decir algo. No solamente, como dice la ley, que vas a adulterar. Te dice, no adulterarás. Ok, ahora yo te digo algo más poderoso. Jesús le dice, si tú miras a una mujer
y la codicias en tu corazón, adulteraste con ella. Porque la ley decía, no adulterarás en el simple acto, en el acto de acostarte con ella. ¿Ves? De ahí era que se reguindaban los fariseos y los escribas, los ancianos, de lo tradicional. No, que yo nunca, hay gente que dice, no, yo nunca me he acostado con un hombre o una mujer. Yo nunca he hecho eso, yo no me he acostado con nadie. Pero sí la ha mirado y la ha deseado con tu corazón. Jesús llevó la ley un poquito más allá. La sacó de lo tradicional a la aplicación. Y le dice, mira, le voy a decir una cosa. Adulterio no solamente es el acto de acostarse con alguien, sino que adulterio también es, Jesús dice, mirarla y codiciarla o desearla en tu corazón. Ay, Dios mío. ¿De dónde que sale eso? Del corazón. Eso sale de un corazón no regenerado, de un corazón no perdonado, de un corazón manchado, de un corazón no perdonado, de un corazón que no ha sido nuevo. Nuevo. ¿Pecamos los cristianos? Seguro que pecamos, pero no militamos en el pecado. No caminamos en pecado. Seguro que fallamos, todo el tiempo fallamos, porque estamos en el proceso de santificación, estamos en el proceso de perfección, porque el Padre en Cristo y a través del Espíritu Santo nos van perfeccionando, santificando, separando. Y es una limpieza. No vivimos en pecado, no militamos en el pecado, no. ¿Fallamos? Sí. ¿Tenemos falta? Sí, muchas faltas tenemos. ¿Hacemos errores? Seguro que sí. Por montones hacemos errores, todos los días. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos convence de la justicia de Dios y nos dice, Manuel, ¿tú eres justo? Esa no es esa naturaleza que tú estás operando no es mi naturaleza. Tú eres justo. La sangre de Cristo te limpia. ¿Ve? ¿Entiendes esto? Pero un corazón lleno de adulterio es un corazón que impide que la iglesia, el ministerio, el cuerpo de Cristo transicione, siga avanzando. Las fornicaciones. ¿De dónde salen las fornicaciones? Del corazón, no del vientre. Mira lo que la tradición. Oye, es que necesitamos la palabra de Dios que no se nos revela en nuestras vidas. Mira, mis hermanos, lo tradicional siempre te está diciendo, uy, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Uy, no, cuidado, no toques eso, que eso es inmundo. Uy, no te pares ahí, que eso es inmundo. Pero el corazón está lleno de inmundicia. La boca habla mentira y engaño. No hagas esto. Y tú no lo haces, pero tu corazón está lleno de adulterio, fornicación y mentira. ¿Por qué? Porque lo que nos gobierna es lo tradicional, no lo espiritual. Ay, Señor. Ok, ¿qué sale más del corazón? Dice Jesús. Los homicidios. ¿Qué decía la ley? La ley decía no matarás. Pero ¿qué hicieron los religiosos tradicionalistas, los fariseos y los escribas, los ancianos? Que la aplicaron solamente en lo físico. Cuando yo mato a alguien, cuando una persona mata a alguien físicamente, pero Jesús la llevó un poquito más allá y le dijo, mira, el espíritu que está detrás de esa ley dice así. Le dice, no solamente es que tú mates físicamente a alguien, sino que lo mates con la lengua, con la murmuración, con el chisme, con una mala palabra, con un grito, con una cuestión que tú digas, tú matas a una persona. Son más los asesinos que hay. Ay, Señor. Déjame no decirlo para no ofender la religiosidad de alguien, que afuera en el mundo. En el mundo se mata con pistolas y balas y cuchillos, pero en el cuerpo de Cristo se mata con la lengua, con murmuraciones y críticas, con malos entendidos, con falta de confianza. Todo eso, ¿tú sabes de dónde sale? Y lo vuelvo a repetir, Jesús dice, todo eso sale del corazón. Los hurtos, la gente que roba, no robarás, dice la ley, pero se le aplicó solamente a lo físico, a lo literal. Yo no cojo lo que no es mío, no. Eso es aplicable también. Pero hay gente que dentro del corazón lo manifiesta afuera. Por eso no diezman, por eso no ofrendan, por eso no dan, por eso no... Ay, mi madre. Las avaricias.
Ese espíritu de desearlo todo, ¿de dónde es que sale? Avaricioso, que quiere y quiere y quiere. Eso sale del corazón. Las maldades, pensamientos malos contra mi hermano, contra alguien. ¿De dónde sale? Del corazón. El engaño, ¿de dónde sale el engaño? Del corazón. ¿Cuántos de ustedes los han engañado con un negocio o algo? Ese tipo te engañó en el corazón. Primero te engañó en el corazón y después lo manifestó en público o en lo físico. Porque el que engaña es que está engañado él también. La lascivia, idolatría. La envidia. ¿De dónde sale la envidia? Una cosa, apunte esto también. Una de las cosas que detienen las transiciones efectivas es la envidia entre los hermanos. La envidia porque aquel predica mejor que yo, la envidia porque aquel tiene un carro mejor que yo, la envidia porque aquel Dios lo usa mejor que yo, la envidia porque aquel lo utilizan, y todo ese espíritu, ¿de dónde es que sale eso? Es del corazón. Eso es lo que le hace daño al cuerpo de Cristo. No es lo que entra, mijos. La soberbia. Oye, tanta gente soberbia, altiva. Yo, el gran predicador. Yo, en la última revelación. Yo lo hice. Yo lo hago. Yo. La insensatez. Todas estas cosas. Mira lo que dice Jesús. Y termino con el verso 23. Todas estas cosas salen de dentro del corazón. Esto es lo que contamina al hombre. Ay, Dios mío. Entendiendo ese capítulo 7 de Marcos, quiero que vaya a su casa y lo estudie. Nosotros estamos hablando bajo el tema transicionando y manifestando su gloria presente. La gloria presente no es algo externo. La gloria presente se llama Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La manifestación es aquello que está dentro de nosotros, es lo que sale de nosotros. ¿Qué sale de ti? Tiene que salir la gloria de Dios. Manifestarse es dejarse ver. Y transicionar es pasar de un lugar a otro. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando y vamos a continuar. Estamos en la tercera parte, pero vamos a continuar. Según ese verso, ese capítulo 7, le quiero hacer una pregunta a todos los oyentes que están ahí oyéndome y viéndome. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Una sola palabra, dígame. Las tradiciones. Las tradiciones impiden las transiciones efectivas. Jesús dice que todos estos pecados, todas esas cosas que salen del corazón, no del vientre, del corazón humano, de esa naturaleza caída que no ha sido reformada, no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo, son las que contaminan al hombre. El hombre es contaminado. ¿Cómo es el hombre contaminado? El hombre es contaminado cuando de su corazón salen todas estas cosas. Todas estas cosas. El homicidio, la lascivia, la envidia, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño. Todas esas cosas contaminan al hombre. Lo tradicional, el espíritu tradicional se opone a la transición. Para que uno no transicione. Hay gente que te va a condenar por lo que tú estás haciendo. Hay gente que te va a condenar por lo que no hiciste. Y hay gente que te va a condenar por lo que no hiciste y por lo que estás haciendo y por lo que hará también. Así que yo quiero impartir en esta hora una oración para que Dios te ayude en las transiciones a no ser un tradicionalista, sino a caminar en el espíritu de un entendimiento de la vida de Cristo en ti, para que camines en libertad, para que nada de lo tradicional que te estaba ocupando antes de oír tú este programa sea quebrantado en ti y tú lo lleves a las transiciones. Así que en el nombre del Señor yo te bendigo y oro para que todo esquema, toda tradición humana, toda tradición religiosa, cultural, mental, que te haya detenido en el avance de las transiciones en la vida tuya, sea quebrantada en el nombre del Señor. Y oro por todo aquel que no conoce al Señor. Si tú no conoces a Jesús, nuestro Salvador,
aquel que nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa. Yo oro por ti para que Dios te dé la gracia de recibirle en esta hora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y repite conmigo esta palabra: Jesús, yo acepto tu gracia, acepto tu perdón, acepto tu amor y te entrego mi corazón. Límpiame en el nombre de Jesús.